Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor. Aquí en la ciudad estamos en el partido de Hurlingham transmitiendo en vivo. También por medio de Radio Gracia Masiva podés conectarte por medio de la app en Play Store o por medio de www.Radio Gracia Masiva. Podés conectarte las 24 horas del día para escuchar esta palabra de gracia. Pero en esta ocasión vengo a transmitirte, a darte este anuncio de que el día sábado, ya mañana, ya hoy prácticamente, vamos a estar en la ciudad de Moreno, en la calle Tornú 10975, en Cuartel B, ciudad de Moreno, para continuar con esta serie o secuencia que se llama Hablamos lo que conocemos. Y en esta última clase es muy importante, no te la pierdas. Si no podés llegar al lugar, podés conectarte por medio de Facebook a las 6 de la tarde, hora de Buenos Aires, Argentina. Es muy importante esta clase porque ya vimos en la clase anterior lo que es la condenación por medio de la conciencia de pecado que se activa en el ser humano, ¿sí? Por medio del conocimiento, y ya vimos la condenación interna. Pero ahora vamos a dar, en esta nueva clase, vamos a dar la condenación externa. Podemos decir, damos estos ejemplos para que la gente pueda entender claramente de qué se trata cuando nosotros hablamos de la ley. La ley es una condición o una posición que por muchos años la religión, las religiones y los diferentes ministros ministran, como dice Pablo, continuamente diferentes sacrificios que continuamente imparten a las personas, a los seres humanos, pero no pueden quitar los pecados de las personas. O sea, la persona termina en una mala posición, en una mala relación con Dios, y terminan peor de lo que estaban muchas veces. Una vez dijo alguien en chiste, fui a trabajar a lo de un pastor y el pastor oró por mí y ahora me va peor de lo que me estaba yendo antes, ¿no? Esta persona tenía mucho trabajo y un pastor le dijo, te quiero dar una bendición, oró por él y este hombre empezó a tener problemas financieros. Bueno, pero queremos dar esta breve información, esta breve clase que damos acá por los amigos de Instagram y de YouTube también, porque lo compartimos en forma de reel. Esta serie se llama Hablamos lo que conocemos. Escucha bien, ¿por qué hablamos lo que conocemos? Porque lo que tú sabes, lo que tú conoces, eso mismo vas a hablar, eso mismo vas a vivir, y o sea, eso mismo vas a creer, lo mismo vas a hablar y lo mismo vas a vivir aquí en esta tierra. Por eso hay muchos seres humanos que sufren de diferentes enfermedades, de diferentes padecimientos. Claro que sí, sufren aquí en la tierra, pensando ellos, por falta de esta información, por falta del conocimiento correcto de lo que Cristo ganó por nosotros hace 2000 años en la cruz, y ellos creen que tienen que pagar un precio, creen que tienen que sufrir aquí en esta tierra porque son cristianos o porque son de tal o cual religión. Pero escucha bien, por eso dice que por falta de conocimiento el pueblo perece o pereció y sigue pereciendo. Escucha bien, Cristo ganó y ya nosotros no tenemos que pagar ningún precio ni cumplir con ninguna ley. Ahora, ¿por qué dice esto, Pastor Javier? Ahora lo voy a explicar bien. Pero quiero dar un ejemplo de un supuesto apóstol que fue a predicar a los Estados Unidos
y es acá argentino, y esta semana me contaba un amigo que esta persona fue a predicar allá y dio un versículo de gracia, pero después dio otro versículo y se fue a la ley y terminó hablando de que las personas tienen que hacer un sacrificio, tienen que morir y pagar un precio para que Dios le dé una bendición o para que ellos puedan recibir algo de parte de Dios. Fíjate qué contradictorio a lo que Cristo dijo. Dice, más bienaventurado dar que recibir, más bienaventurado soltar, más bienaventurado dejar que Cristo se lleve, porque Él ya se llevó nuestros pecados, pero ahora nosotros, nuestra parte, ¿cuál es, Pastor Javier? Soltar, soltar tu pasado, soltar tus flaquezas, soltar tu carencia, soltar tu orgullo, tu ego, tu falta de conocimiento y dejar que Él te enseñe. Porque como dice en Isaías y como Dios le dijo a Jeremías, si alguien se gloría, gloríese en conocerme y en entenderme, en conocer al Señor. ¿Por qué está este evangelio de ley y por qué está este evangelio de gracia? Desde hace siglos y siglos atrás, por medio de Moisés, dice en Juan 1:17, por medio de Moisés se fue dada el evangelio de ley, pero por medio de otra persona, por medio de Jesucristo, comienza la gracia, comienza la verdad, y la gracia comienza por medio de Cristo. O sea que siempre, desde ese entonces, desde ese momento, podemos decir que aquí en esta tierra están estas dos cosas. ¿Y por qué digo que no tenemos que cumplir ninguna ley? Porque la ley está escrita, claro que sí, en tablas de piedra, y está escrita en la Biblia, está escrita, pero la verdad es que Dios sabe que ningún ser humano puede cumplir con toda la ley, punto por punto. Entonces por eso vino el Cordero de Dios, escucha bien, por eso vino el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, para que tú y yo quedemos en una relación correcta para con Dios, una vez y para siempre. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque Cristo ya no va a volver a morir, Él ya murió hace más de 2000 años. Ok, una vez entendiendo esto, usted conoce la verdad, recibe la verdad, deja que Cristo se lleve sus pecados, que ya se los llevó, pero ahora usted tiene que conocer que Cristo ya lo perdonó hace más de 2000 años. Entonces ahí comienza a vivir la vida cristiana. Porque déjame decirte, muchas personas quieren llevar una vida cristiana por medio de esfuerzos, por medio de sacrificios, pero que dice la palabra de Dios que ningún ser humano puede cumplir con toda la ley. El único que la cumplió fue el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Por eso Él tuvo la autoridad para quitar el pecado de los seres humanos, de la humanidad. Ok, una vez entendiendo esto, sabemos que se llevó también la conciencia de pecado. Se llevó la conciencia del pecado, ok, nos dio una nueva naturaleza, nos dejó en una nueva posición, pero ahora queda la ley, queda el evangelio de ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar, eso es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Porque dice que Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Cristo no vino, escucha bien, Cristo no vino para condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. O sea que Cristo es para todos, para todas las personas es Cristo. Por eso es que muchos falsos apóstoles, profetas, ministros, rabí, como se llamen papa, se llame sacerdote, se llame como se llame, la persona que ministre ley, que ministre pactos mezclados, que ministre un evangelio de circuncisión, o de ley, o de castigo, o de condenación, está volviéndote otra vez al pacto que Dios hizo con Moisés, que no era un pacto
perfecto, era un pacto condicional, con condiciones, era una bendición momentánea, hasta que la persona erraba, volvía a fallar y otra vez volvía a tener que hacer un sacrificio. Pero ahora Cristo hizo un sacrificio para que por medio de ese sacrificio ya quede la obra terminada, ya quede la obra completa. O sea que en tu espíritu tú ya estás completo, yo ya estoy completo. En mi odre, en este cuerpo físico, ya no hay pérdida del vino nuevo, ya no hay pérdida del espíritu, ya no hay fuga. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque Dios nos selló por medio de su Espíritu Santo, escucha bien, para que tú y yo ya no tengamos pérdida del vino nuevo, ya no tengamos pérdida de santidad, ya no tengamos pérdida de cosas como pasaba con los profetas, con los apóstoles del antiguo pacto, sino que ahora nosotros estamos en una mejor posición para con Dios. Por eso es que ahora hay 2 evangelios, eso vamos a hablar más adelante, comenzando a partir de la próxima semana. Vamos a comenzar con una nueva serie, pero ahora quiero dejarte con este conocimiento de que entiendas que en el ser humano puede estar, como hablamos en la clase anterior, la conciencia de pecado que se activa en la persona y dice, ahora me va mal porque erré o fallé en esto, entonces ahora me vino tal enfermedad o tal problema, porque pasó esto o aquello o tal o cual cosa, entonces ahora me va a venir el mal de Dios, ahora Dios me va a castigar. Ese es el evangelio de la ley, en donde era ojo por ojo, diente por diente, la maldición de los padres recaían sobre los hijos. Ese era el pacto de la ley. Pero ahora en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto que Cristo hizo contigo, conmigo, ya no hay ley. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, ¿de qué te ha librado el Espíritu de Cristo? De toda ley y de la muerte y del pecado. O sea que ya no hay condenación para nosotros. O sea que cuando un ministro, sea judío, sea católico, sea evangélico, sea de la religión que sea musulmán, sea lo que sea, ministra, otra vez te vuelve a colocar en el pacto condicional, en el pacto de la ley. Por eso cuando Pablo dice ahora, está hablando después de la cruz de Cristo. Ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que la vida del Espíritu de Cristo, del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vive en nosotros. Y nosotros, por eso el ser humano siempre quiere cumplir con la ley, pero no puede, erra, falla, vuelve otra vez para atrás. Porque déjame decirte que por medio de esfuerzos propios, por medio de la carne, por medio de luchar, de guerrear, de hacer actos proféticos, diferentes sacrificios, que la gente lo haría para quedar bien delante de Dios, pero dice que ninguna de esas cosas le agrada a Dios, sino lo que le agrada a Dios es el sacrificio de Cristo, el olor de Cristo. Lo que Cristo hizo hace más de 2000 años fue el sacrificio más alto y es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es el olor fragante del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo yo cumplo con toda la ley, Pastor Javier? Viviendo la vida en el Espíritu, aceptando la vida que Cristo compró por y para ti hace más de 2000 años. Y escucha bien, cuando tú recibes esta información correcta, en tu mente comienzas a pensarlo, comienzas a creer, comienzas a hablar, entonces todo lo que Cristo ganó por y para ti hace más de 2000 años, comienza ahora tú a vivir día a día bajo el nuevo pacto de la gracia. Comienzas a vivir todos los días, comienzas a caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Y ahí es donde tú cumples toda la ley.
Porque déjame decirte, muchos ministros hablan de la ley del amor, de la ley de la fe, de la ley de la siembra y la cosecha, de la ley de esto, de la ley de lo otro, de muchas leyes espirituales. Pero cuando tú, déjame decirte, cuando tú quieres cumplir con alguna de las leyes en tu carne, en tu esfuerzo propio o en tu conocimiento humano, volvés a errar, volvés a fallar, te volvés a equivocar. Cuando quieres hacer ayunos, largos ayunos de 40 días, 50 días, quieres guerrear, interceder, hacer un pacto con Dios, tú vuelves atrás otra vez al pacto que Dios hizo con Moisés, donde era un pacto condicional, donde cuando la persona otra vez erra o falla, queda en una peor posición que la que estaba antes. O sea que vuelve al árbol de la vida, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Por eso que se activa, como dije recién, la condenación interna, en donde la persona queda en esa posición que tenía Adán. Porque cuando Adán pecó, comenzó a decir, ahora comenzó a tener primero temor, se tapaba con hojas de higuera, empezaba a pensar negativo en contra de Dios, negativo en contra del universo, negativo en contra de la tierra. Dice que le crecían espinas, cardos, ¿no? Porque por medio de la conciencia del pecado se activó en todo su ser. Por eso que cuando tú recibes esta información correcta del nuevo pacto de la gracia, de lo que Cristo compró para ti, del sacrificio de Cristo, de la obra terminada, de que en tu espíritu ya estás completo, de que en tu espíritu ya estás terminado. Ahora lo que te queda es renovar el conocimiento por medio de la palabra de Dios, y ahí vuelves a tener otra vez una relación correcta para con Dios. Pero ahora déjame decirte que tenés que erradicar de todo tu ser lo que tiene que ver con la levadura, con la ley de Moisés, con la ley, con todo lo que tiene que ver con el evangelio de la ley, con el evangelio de la circuncisión, con el evangelio de la condenación. Porque déjame decirte que por medio de ese evangelio no se llega a la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero esta verdad tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y Él ahora reina en vida y ahora nos da esa vida para que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu. En el Espíritu ya estás completo, en el Espíritu tú cumples con toda la ley, en el Espíritu tú tienes mucho más que el conocimiento del bien y del mal. Tú en el Espíritu recibes las coordenadas de Dios, recibes la guía de Dios. Por eso que dice que los que son del Espíritu, estos son guiados por el mismo Dios. Así que le damos gracias a Dios porque Cristo habita en nosotros, nos dejó seguros, nos dejó tranquilos, nos dejó bendecido con toda bendición. Él no nos dejó huérfanos, Él no te dice que tú eres un fracasado, que tú eres un tiro al aire, que tú tienes que cumplir con una disciplina. Y fíjate los apuntes que hice, la ley trae condenación, la ley trae consigo castigo. En la ley tú tienes que cumplir con una pena, con una condena. La ley trae carga, la ley trae lucha, la ley trae esfuerzo propio. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque las personas que quieren cumplir con la ley buscan de alguna manera, o si tienen el conocimiento del bien y del mal, la conciencia del pecado, buscan de alguna manera salir adelante por medio de esfuerzos propios, por medio de sacrificios, por medio de luchar ellos para salir adelante. Pero cuando tú tienes la guía de Dios, cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú tienes el conocimiento correcto, hablas la palabra de Dios, vives la palabra de Dios, caminas en las buenas obras que Dios preparó de antemano, entonces ahí prepárate para reinar en vida y para disfrutar con todos los beneficios que Cristo ya compró por y para ti hace más de 2000 años. Así que prepárate mañana, lápiz y papel, una agenda, una Biblia, algo para anotar. Quédate prendido al Facebook a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, aquí en Buenos Aires, Argentina. Le damos gracias a Dios por todos los amigos de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, de las diferentes iglesias, y quédate prendido en Facebook o acércate a esta reunión presencial en la calle Tornú 10975, cuartel B, Moreno. Vamos a estar transmitiendo ahí
en ese lugar. Así que bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Saludos también para los amigos de Instagram, de Facebook y de el canal de YouTube. Seguime por el canal de YouTube Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, Buenos Aires, Argentina. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras de la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.